Ya se había producido un golpe de Estado, Alberto Fujimori ya había tomado la decisión y había juntado a los directivos en los medios de comunicación más importantes. Hay muchas historias que se han contado sobre el 5 de abril de 1992. Yo les voy a contar la mía, la que a mí me tocó vivir. Yo era el conductor y director de la revista dominical que ya en ese momento se había convertido en el programa periodístico más importante de la televisión peruana, y se había generado en el país una situación sumamente crítica y sumamente loca además, porque Alberto Fujimori había ganado las elecciones diciendo que no iba a hacer el shock, pero una vez instalado en el gobierno decidió hacer el shock. Entonces el problema que tenía es que la Cámara de Diputados, donde había gente que lo había respaldado para que no hiciera el shock, y donde había izquierdistas y apristas que habían votado por él para que no hiciera el shock, le hacían la vida imposible. Es decir, él quería aplicar el programa de quien había sido su enemigo en la campaña electoral, Mario Vargas Llosa, y la gente que lo había llevado al gobierno se lo impedía. Y la situación era insostenible, era una confrontación permanente entre la Cámara de Diputados, sobre todo el Parlamento, pero sobre todo la Cámara de Diputados, y el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, esa situación de crisis llevó a que se planteara cómo se podía salir de esa situación, algo que se parece mucho a lo que hemos vivido unos meses atrás. Entonces yo invité a Alfonso de los Heros. ¿Quién era Alfonso de los Heros? ¿Quién es? Es un distinguidísimo abogado que era presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alberto Fujimori de ese entonces. Entonces, Alfonso de los Heros me estaba explicando y le estaba explicando a los televidentes de la revista dominical cómo se iba a resolver esta crisis, la vía constitucional para resolver la crisis. Es decir, la Constitución le permitía al gobierno, al Ejecutivo, pedir a la Cámara de Diputados voto de confianza por 2 veces consecutivas, y si no se lo otorgaba, el presidente de la República podía cerrar la Cámara de Diputados y convocar elecciones. Y cuando Alfonso de los Heros estaba explicándome esto, en mi cara, sentado al lado mío, me habla por el audífono Renato Canales. Me dice: Nicolás, me acaba de llamar el presidente del directorio, Nicanor González, que lo han recogido de Palacio de Gobierno y que lo están llevando al Pentagonito junto con Manuel Delgado Parker, y que hay una reunión con Fujimori, y que en el camino ha visto tanques moviéndose por la ciudad. Y yo tenía al frente al presidente del Consejo de Ministros. Entonces termina la entrevista y le pregunto: digo, ¿usted sabe algo? No sabía nada. No tenía idea, no de lo que iba a ocurrir, de lo que ya estaba ocurriendo. Ya se había producido un golpe de Estado, Alberto Fujimori ya había tomado la decisión y había juntado a los directivos en los medios de comunicación más importantes para decirles simplemente: cerramos todo lo que cerramos, que fue el mensaje que enviaron esa misma noche. Pero lo increíble de esta historia es que nosotros, desconcertados, termina el programa, nos vamos, hablamos con el gerente del canal, que en esa época era Nick Weissman, y cuando nos estamos yendo a nuestras casas nos llama la gente de seguridad a contarnos: están tomando el canal, hay militares que se están metiendo, hay tanquetas en la puerta del canal y militares que están empujando la puerta. Regresamos corriendo para el canal y se produjo una trifulca ahí en la puerta. No había nada que hacer, habían tomado físicamente el control del canal y habían tomado la decisión además de controlar los contenidos, y se armó una bronca ahí, ¿no? Y una situación muy complicada, y ahí ocurrió lo que se ha contado mucho sobre detenciones, el intento de asalto el asalto a la casa de Alan García, la detención de Gorriti y todo lo demás. Pero nosotros vivimos de nuestro lado la historia. Ahora, ¿quiénes estaban en Canal 4? La gente no lo sabe. Canal 4 había sido alquilado por la Sociedad Anónima de Administración y Gerencia, que así se llama, SAC, que era un grupo de empresarios banqueros, sobre todo el Banco Vice, el Grupo del Comercio, el Grupo del Banco Latino, el Grupo del Banco Mercantil, es decir, los Piccini, los Pardomesones, ¿no es cierto?, los Vice, estaba también Ricardo Vegallona, estaba Salvador Magluf, que era el presidente de una especie de comité ejecutivo, que era el que controlaba las decisiones, pero la persona con la que nosotros, los periodistas, coordinábamos nuestro trabajo era Alejandro Viro Quesada, el padre, uno de los dueños del diario El Comercio en ese momento. Entonces no sabíamos cómo enfrentar una situación
que nadie esperaba. Y lo que nos interesaba en ese momento era, en primer lugar, defender nuestro derecho a hacer las cosas y a decir lo que teníamos que decir. Pero era muy complicada la situación porque la inmensa mayoría de los peruanos estaba de acuerdo con ese bendito golpe de Estado. Porque era un golpe de Estado. Cerraron el Congreso, tomaron el control del Poder Judicial, le habían tomado el control de los medios de comunicación. Entonces, toda esa semana fue sumamente tirante. Y terminó finalmente, porque es más, nos pusieron, no me acuerdo si era un mayor o un comandante, pero un tipo que sabía más de política peruana que usted y yo juntos. Era un militar, pero un militar que tenía la idea, y era muy revelador discutir con él, que ellos habían llegado para quedarse para rato. No es que era un golpecito para remover, no señor, esto era un plan de largo plazo. Era para llegar y quedarse en el poder de una manera indefinida. Y en esos días tuvo un papel muy importante Alejandro Miro Quesada, nunca lo voy a olvidar, porque él decía, acá hay dos cosas que son muy importantes que hay que lograr: que se respete la libertad y la independencia de los medios por un lado, y en segundo lugar que la democracia se restablezca al menor plazo posible. Que ya era un retroceso de parte nuestra, porque era aceptar que el Congreso había sido disuelto y que había que elegir uno nuevo, una forma democrática que lo reemplace. El problema es que estaba tan desacreditado el Congreso que incluso teníamos la dificultad de a quién diablos ponemos al aire, que la gente no nos cambie de canal en el momento que lo pongamos. Hicimos dos cosas importantes ese fin de semana, o tres. La primera, que los militares se fueran del canal. Lo segundo que se logró es poner lo que nos diera la gana, y entre lo que pusimos fue esa famosa imagen donde el entonces, creo que era decano del Colegio de Abogados, pero el incidente se produjo en la puerta de las oficinas de las instalaciones del Colegio de Abogados de Lima, una escena famosa donde hay porque se había convocado el Congreso en el local del Colegio de Abogados de Lima, el Congreso disuelto por Fujimori, y hay un incidente muy famoso entre Ferrero Costa y un grupo de policías, y hay un momento en que él levanta la mano y le dice, ¡saca la mano, maricón!, que era una imagen que dio la vuelta al mundo, ¿no? Y que expresaba de alguna manera la indignación de este congresista como de otros por lo que estaba pasando. Pero en el momento de discutir a quién diablos ponemos al aire que hable en contra de esto que está pasando y que la gente no nos cambie, entonces decimos Vargas Llosa. Y pusimos al aire a Vargas Llosa por teléfono más de 20 minutos tirando, pero a la mala, lo que estaba ocurriendo en el país, e inmolándose de alguna manera, y consciente de que la inmensa mayoría del país estaba a favor de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero yo creo, pensando ahora retrospectivamente, que lo que ocurrió ahí fue una opción, que hay momentos en la vida de los países, de las naciones, de la familia y hasta de las personas, donde hay decisiones que se toman que marcan los rumbos de una manera definitiva. Y esa noche bendita o maldita, desde la perspectiva que uno quiera mirarla, se marcó el destino de lo que ha sido el Perú de los siguientes años, porque tuvimos la posibilidad de hacer lo que había que hacer democráticamente, pero se optó por una perspectiva y por una visión que lo que implicaba, yo estoy absolutamente seguro y estoy convencido de eso, por el diálogo que uno tenía con los actores directos de ese momento, que eran los militares que habían intervenido en los medios, que ellos querían quedarse ahí indefinidamente. Bueno, esa es mi historia de lo que fue esa increíble noche, ¿no? Ahora, mientras voy contando la historia, me voy asustando. Y me asusto, ¿por qué? Porque me espanta cómo el descrédito de la clase política del año 1992 se parece tanto al de ahora. Porque en esa época el Congreso tenía más de 90% de desaprobación, como ahora. Por Dios, han pasado 27 años y no hemos aprendido nada.